Bueno, seguimos en hashtag internacional hablando de las protestas en Hong Kong con el hashtag numeral HK en llamas. Y vamos a las preguntas. Aquí hay una pregunta de Lolita Camargo que quiere saber, Benjamín, si puede haber un efecto dominó. Pues claramente, como indicó Rubén al inicio, es lo que más tema Beijing. Es una preocupación, pero también se ha mencionado que existe una muy bajo reportaje, casi bloqueo de noticias sobre los detalles del movimiento en el resto de China. Entonces yo no creo en este momento, las manifestaciones para China es mucho más fácil y es su experiencia a diario. Hay, no conozco las cifras exactas, miles de manifestaciones en pueblos y ciudades de China todos los días. Y se apagan generalmente con pagos, con acuerdos, con negociaciones, pero también a veces con la policía. Y entonces están acostumbrados y eso no están tanto en la luz del mundo. Hong Kong es diferente. Y entonces yo creo no es tan fácil que haya repercusiones tan inmediatas, pero siempre es una posibilidad y un miedo de Beijing. Una pregunta. Camilo ha enfatizado, bueno, las noticias no llegan a la China continental, están, digamos, bloqueando todo, pero ¿se puede bloquear todo? No. O sea, pero ya bloquean las redes sociales, ya la internet no está funcionando. Todo eso así se puede decir, pero hay muchos, cualquier académico chino tiene VPN, que son redes privadas para ir vía Estados Unidos a la red internacional, y ellos tienen sus propias redes y, como dijimos, muchos de los más ricos chinos viven en Hong Kong, entonces hay un flujo enorme, simplemente hay chinos que van de compras a Hong Kong. Lo que tú decías, ya abrieron, sí, el alcalde ofreció un diálogo. Sí, ya la actitud comenzó a cambiar. Ahora, el diálogo es muy chistoso porque es por persona intermedia, ¿no? Es el segundo el que va a hablar con los estudiantes, no es él. Sí. Y lo más probable es que lo descabecen a él. Mi teoría es que lo van a editar. ¿Tú crees que esto se acaba con...? Es que lo que están pidiendo los estudiantes básicamente, que renuncie el alcalde. Pero aquí había una pregunta de Luis Camargo, que francamente, o sea, la pregunta la ponía en estos términos. Los estudiantes quieren cambios, es decir, alguito de apertura, o realmente quieren un cambio radical. Quieren un cambio radical, pero no lo van a tener, entonces están buscando una salida honorable. ¿Sí? Ya han estado en protestas cerca de una semana, supongo, y no quieren volver a la casa sin tener una victoria, y por eso en este momento están discutiendo con el segundo en mando de Hong Kong y esperan recibir algún tipo de favor, esperan tener algo que no van a recibir, pero quiero, si no es un problema, me gustaría volver a la discusión del efecto dominó, porque aun cuando no se ha visto, y creo que no se va a ver un efecto dominó hacia la China continental, aún así sí se ha visto y se ha hablado de protestas en Macao y en Taiwán. Ya han habido miembros del gobierno en Taiwán. En Taiwán ya ha habido. Taiwán, digamos, que está ahí en la lista de los chinos como para volver a ser parte de China. ¿Qué mensaje le manda esto a los líderes taiwaneses, Camilo? Yo realmente pienso que es lo contrario. Es decir, esta experiencia ya se vivió en Taiwán en los 70. Taiwán obtuvo unos niveles de desarrollo económico muy, muy altos y esto precipitó unas mayores demandas por democracia, que es lo que se ha venido dando hasta el día de hoy. Creo que realmente el mensaje es lo contrario. O sea, que fue Hong Kong que recibió los mensajes de Taiwán. Sí, el efecto dominó viene de Taiwán. Y tal vez a la larga sea un problema lo que está ocurriendo en Hong Kong, porque a China lo que le está ofreciendo a Taiwán es volver a China bajo el sistema de un país, dos sistemas. Y tal vez los taiwaneses lo que aprendan de esta lección es que China finalmente es la que pone las reglas, es la que pone las fechas en las que van a ocurrir las cosas, y que aún si hay protestas, aún si son pequeñas como estas, que la verdad no son grandes, no van a recibir lo que Rubén tiene quieren. razón, no es China que está poniendo las reglas. Si el alcalde finalmente renuncia, no está en capacidad China de poner todas las reglas. O sea, apertura sí parece que hay. Están siempre muy inclinados al compromiso. ¿Qué le interesa a Pekín en este momento? Que la cuestión se calme. Porque si no, la discusión que va a haber en la reunión del partido se puede poner... Bueno, le hace una Ahora, pregunta. ¿y qué es lo que le interesa a la gente? Bienestar. Entonces,
Mira, las ideologías se han perdido en todo el mundo, inclusive en la China. ¿Sí? Pero eso no parece del todo cierto. Las primaveras, y aquí ¿Pero hay cuánto una duran pregunta. esas primaveras? Los descontentos en Europa, ¿qué hicieron? Nada. Las primaveras árabes, ¿cuánto duraron? Poco. Aquí Nicolás Campo quiere saber si esto podría estar conectado con, digamos, si lo que hay en el fondo del malestar es lo mismo que había en el malestar que se expresó en Brasil, que se expresó en Turquía. Y Carlos Hernández quiere saber si esto es una especie de inicio de primavera asiática. Yo diría primero también para dar un poco un fondo a esto, porque uno lo ve siempre en muchas noticias que miramos todos los días son de ahora y tal vez de ayer, pero menos en el contexto general. Y en chino hay un dicho que es Tian Gao Di Yuan, que es el cielo es alto y el emperador está lejos. Y eso se dice sobre todo en el sur hay un orgullo de ser cantonés. Ellos hablan un idioma completamente diferente, excepto que se escribe igual. Pero es para un hablador de mandarín inentendible en general. Entonces, y Hong Kong es en el centro donde más puro es el cantonés, ya que ha sido una región de administración propia desde sus inicios. Entonces, esta idea hay que verlo un poco en el contexto de China y no tanto más allá, ¿no? Creo que hay una inspiración. Nadie ha mencionado Libia, Ucrania en Hong Kong. Es un movimiento que surge de lo que ya dijimos, están manifestando unos descontentos económicos y también con el manejo y de esta poco una competencia. Fuimos colonia británica, no queremos ser colonia china. O sea, queremos tener nuestra identidad respetada, pero tampoco están hablando de independencia. Entonces hay que como verlo en un contexto muy particular, creo. De acuerdo. María Fernando quiere saber en qué términos Hong Kong volvió a China. Entonces le propongo que miremos una nota histórica sobre Hong Kong y volvemos con el análisis. Hong Kong se ha distinguido por su singular historia. Aunque la excolonia regresó al dominio chino, el legado colonial británico ha perdurado y con él una serie de instituciones y diferencias históricas, culturales, económicas, legales y de estilo de vida. En comparación con gran parte de la historia moderna de China, ha sido un bastión de prosperidad. La ciudad ha recibido a refugiados de toda China, principalmente Shanghái, desde la Guerra Civil y el ascenso del Partido Comunista en 1949. De hecho, los chinos que migraron al puerto brindaron la mano de obra calificada y no calificada que hizo de Hong Kong un centro manufacturero y lo puso en la vía al éxito económico. Cuando un grupo de británicos plantó su bandera en Possession Point hace 170 años, pusieron en marcha una de las relaciones políticas más complejas que ha perdurado hasta el día de hoy. Esta isla se cedió a perpetuidad tras la Primera Guerra del Opio, pero la mayor parte del territorio continental de la isla, la península de Kowloon y los nuevos territorios se tomaron en préstamo de China. Desde entonces, la ciudad soportó una fuga de cerebros en la década de 1980 y principios de 1990, luego de que Gran Bretaña y China acordaran la transferencia de la soberanía y porque la represión del Tiananmen en 1989 estaba fresca en la memoria de los hongkoneses que sobrevivieron. Cuando estaba por expirar el plazo del préstamo de los nuevos territorios en 1997, se decidió que devolvieran a China la colonia en su totalidad. Las circunstancias son únicas y el acuerdo es único. Es lógico que nos sintamos parte de la historia, orgullosos y confiados respecto al futuro. Quiero agradecerles el privilegio de poder firmar.
La Constitución de facto de la Ley Básica dispone que esta región coexistirá con China como un país, dos sistemas, 50 años después de la entrega del poder en 1997. Esta ley establece que la ciudad debe velar por los derechos y libertades de los residentes. Uno de los principales contenidos de la Ley Básica que reafirmó Lu Ping en 1993, el entonces principal funcionario chino, fue el derecho al desarrollo de su propio sistema democrático, basado en que el gobierno central no interferiría. Ahora la ciudad goza de más libertades jurídicas que China, incluido el derecho de reunión. Si no salimos a pelear por nuestra libertad, Hong Kong se convertirá en China, sin ningún tipo de libertad de expresión. Todo esto significa que Hong Kong se está convirtiendo en más y más rojo, donde las palabras de aquellos que detentan el poder se convertirán en ley. Sin embargo, el gobierno chino ha reinterpretado el documento y en junio de 2014 publicó un reporte de gobierno en el que reafirmó su jurisdicción absoluta. Conforme aumenta el poder económico de China, también aumenta la dependencia de esta isla. La ciudad reexporta las manufacturas chinas y se presenta como centro logístico y puerta de entrada a China. Pero la promoción de las ciudades continentales como rivales de Hong Kong, Shanghái, por ejemplo, como centro financiero y de libre comercio podría complicar más la relación entre esta isla y China. Rubén, a mí hay algo, digamos, que siempre me sorprende de las últimas décadas China. Cuando empieza realmente a abrir su economía, realmente el gran reto teórico que plantea la apertura económica china es hasta dónde puede haber apertura económica sin apertura política. No, desde luego van juntas. Pero sí. Eso estaba claro para el Partido Comunista cuando lo empieza a hacer. Sí, está claro. Cuando Deng Xiaoping comienza, ¿lo tenía claro? Sí. ¿Tú crees que lo tenía claro? Porque mira, donde hay libre empresa, y en China hay libre empresa y hay privatizaciones, hay libertad de acción. Pero hay una cultura que acompaña esto. Nuestra cultura individualista data desde el siglo XVII apenas. O sea, nosotros no nos hemos considerado individuos toda la vida. Y en China todavía el confucianismo es muy fuerte y muy importante. Entonces, en gran parte de los países asiáticos, la India, Indonesia, China, Japón, ese concepto de individuo que tenemos nosotros no existe. Entonces, no podemos... Estos estudiantes, que son una élite, si usted quiere, pues tienen contacto con la cultura occidental mucho más cercana que el campesino que vive a cientos de kilómetros, o el mismo habitante de Shanghái o de Cantón, ¿no? Que trabaja en una fábrica 10, 14 horas, controlado por la familia, controlado por la comunidad, controlado por el partido, controlado por el gobierno. Entonces, me parece que el gran error que se comete muchas veces en Occidente es tratar de interpretar lo que ocurre en otros países con nuestra propia lógica, y eso no es posible entenderlo. ¿Todos ustedes que son expertos en China están de acuerdo en eso? Pues es cuestión de... ¿Que hay un problema cultural? No un problema cultural, O sea, una diferencia. Pero en la relación con los valores entenderlo. democráticos hay una cuestión cultural. Los chinos no están acostumbrados al individualismo, es cierto. O sea, ellos, su genética cultural es el colectivismo. En esa medida ellos dependen de figuras de autoridad, digamos, para definir sus vías, inclusive para opinar. Eso por un lado. Por otro, a ellos les cuesta mucho asociarse por fuera de los vínculos familiares. Esto dificultaría mucho la creación de una democracia en el país. O sea, cambiar 4.000 años de estas prácticas de la noche a la mañana es muy difícil. Exacto. Requiere una transición orquestal de Beijing. ¿Por qué en Hong Kong sí están reclamando eso? Porque era colonia británica que los educaron a lo británico. No, y por lo que acaba de decir el profesor Rubén, es una minoría. No creo que es que los chinos no se hayan acostumbrado al individualismo. Es el problema verdadero es que nosotros en Occidente no nos hemos acostumbrado a la existencia de diferentes ideas, de diferentes culturas, de diferentes definiciones de lo que es democracia, derechos humanos. Eso no lo entendemos aún. El problema es de nosotros, que aún no entendemos eso. China en este momento nos está mostrando que China puede ser un país exitoso sin ser como nosotros, con ciertas diferencias que son exitosas y que sirven para ellos. China en ningún momento está tratando de decirle, por ejemplo, a Occidente que sea como ellos son, pero también es incorrecto de nosotros pedirle a China que sea como nosotros cuando es un país con una historia tan larga y tan enraigada. ¿Por qué es incorrecto pedir
pedir, digamos, la democracia? Porque Benjamín hablaba de que hay manifestaciones en China todos los días, ¿verdad? Sí, todos los días hay manifestaciones porque no están contentos con un dirigente de un pueblo o obviamente ha habido muchos problemas de corrupción y eso Xi Jinping desde que tomó posesión ha hecho una campaña muy fuerte contra eso. Estoy de acuerdo con lo que dices y es mi gran campaña también, siempre que hay que entender que hay otras realidades. Al mismo tiempo, decir que todo es diferente tampoco me parece muy útil. O sea, China, por ejemplo, para volver al tema de las manifestaciones, el gobierno en Beijing está proponiendo que van a preseleccionar 3 personas para ser elegidos por los hongkoneses. En Colombia, por ejemplo, ahí se dicen 5, tal vez 10 familias que están escogidas desde hace 200 años y el resto del país los elecciona. Entonces, pero no hay manifestaciones, ni estudiantiles ni de nadie. Entonces, simplemente son diferentes, por eso otra vez el contexto de Hong Kong muy particular, de una identidad que no está definido por la cultura, porque son también confucianos, no es, aunque muchos de los manifestantes interesantes de los líderes es un grupo Occupy Central for Peace and Love. Sí, 2 de los 3 líderes son cristianos. No, pero 2 son cristianos. Es también interesante que hay también otros influencias occidentales. Entonces, no es fácil interpretarlo, pero hay que conocer el contexto tal vez de Hong Kong, de su identidad, no sé cómo. Entonces, ¿ustedes sí creen que Beijing va a poder mantener las riendas, va a poder controlar esto, que va a poder seguir abriendo su economía sin poner en peligro su sistema político? Sí, yo pienso que sí. Totalmente. Es que Hong Kong no tiene más salida. Hong Kong es dependiente de China y de hecho estas protestas se espera que se acaben precisamente porque la isla no puede soportar gente que no esté trabajando en este momento, personas que no vayan a la escuela, el sistema no lo resiste. Entonces tarde o temprano tienen que volver un poco como a la vida normal. Es el cálculo que hace Beijing y que hacen, digamos, las instituciones de crédito internacional. Sí. Y no sé si seguir abriendo es la expresión correcta para China, porque muchos dicen que no hay un país más abierto. O sea, en términos económicos, de flujos de bienes, hoy en día también de personas, es completamente, no hay, es completamente poroso. Pero claro, hay ciertas ideas nuestras que no están, sí hay ciertas limitaciones en la expresión de ideas, de manifestaciones públicas. Eso es ilegal en China y en Hong Kong, entonces sí hay pequeñas diferencias y pasos que puede hacer todavía China, pero no quiere hacerlo a la fuerza por un grupo en Hong Kong. Yo pienso que China puede hacer una transición a la democracia, pero al estilo chino. Es decir, China, algo que saben hacer mucho los chinos es movilizar gente y educarla. Sí. Entonces, para quienes dicen que no es posible la democracia en China, yo diría que no. Yo diría que los chinos, si les da por implementar la democracia, lo van a orquestar muy bien. Yo he hablado con miembros del Partido Comunista ya hace muchos años y me dijeron, sí, claro, vamos a tener democracia, pero 1, al estilo nuestro, o sea, consultativa, por ejemplo, la llaman ahora, y 2, en 30 años. O sea, una democracia paternalista, ¿no? Es un poco también la idea, es un tipo de democracia paternalista, o sea, donde el Estado, digamos, pone los candidatos que más convienen, ¿no? Pero como dije, hay paralelas en otros países del mundo que no es tan obvio, pero es parecido. Pero tu pregunta es importante porque hablas de si es posible que China continúe con su apertura económica sin abrir la puerta política, y creo que al hablar de eso es importante notar que el Partido Comunista en China continúa en poder por varias razones, algunas históricas, pero también por el alto y rápido crecimiento que se está dando en China. Si llegara a ocurrir, si llegáramos a un momento en el que China no crece al mismo nivel, o en el que los chinos creen que están siendo representados por un partido corrupto, o en el que la gente piensa que su estilo de vida en esta generación es peor que en la otra, ahí ya se empezaría a cuestionar eso. ¿Es verdaderamente legítimo este partido o quién debería estar gobernándonos? Por eso es que el gobierno está tan interesado en mantener la estabilidad económica y política. Pero justamente la legitimidad del Partido Comunista no ha sido, digamos, cuestionado fuertemente por los escándalos de corrupción, por ejemplo, en China. ¿No ha sido eso una bomba de tiempo allá? Sí, pero por eso están, o sea,
ellos actúan sobre esto, como también muy bien lo dijo Camilo, tienen campañas dirigidas desde arriba que parece que están funcionando, excepto que ahora descontentos dentro del partido porque es demasiado fuerte, pero antes, hace un año, 2 años, saben, tenemos que renovarnos. En 1989, después de Tiananmen, se dieron cuenta, no podemos hacerlo, no podemos tener un proceso como en la Unión Soviética, y se ajustaron, y todo el tiempo se está ajustando el Partido Comunista. No es el mismo como separado del pueblo, un instrumento del poder independiente, sino uno que está permanente por tener 80 millones de miembros en permanente cambio. Pero es que el castigo a los corruptos también es muy fuerte, allá los fusilan. Ya no les ponen. Bueno, nos vamos a una segunda pausa, nos tenemos que ir a una segunda pausa y ya volvemos con más del numeral HK en llamas.